durante estos días que el llamado de Dios tiene que ver con propósito, ¿no? Ahí Romanos capítulo 11, verso 29 nos decía claramente que irrevocables son los dones y el llamamiento, no pueden cambiar su propósito. Y decíamos que Dios nos ha llamado a través del Evangelio con un primer propósito. ¿Cuál sería ese primer propósito? La salvación. Dios nos ha llamado a través del Evangelio a la salvación. ¿Es correcto eso? Muy bien. Y una vez salvos, Dios nos da un propósito. Ahora, ahí es donde, para ir cerrando algunos conceptos, tenemos que hacernos algunas preguntas. Si hemos sido llamados a la salvación por medio del Evangelio, una vez salvos, ¿a quién Dios les da propósitos? ¿A alguno de sus hijos o a todos sus hijos? A todos. Por lo tanto, podríamos decir que ¿quiénes son llamados por Dios? ¿Cuántos de sus hijos? Todos. ¿Es correcto eso? Por lo tanto, todos nosotros hemos de estar atentos a cuáles son los propósitos que Dios tenga para cada uno de nosotros. Porque ahí es donde tenemos que quizás evaluar algunas cosas. Muchas veces nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido insatisfechos, porque probablemente no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Ahora, si Dios nos ha llamado al Evangelio y nos marca propósito, una vez salvos, también marca propósitos para nuestras vidas. Y hemos visto algunos, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el primero? Hemos sido llamados a ser luz. Y el llamado a ser luz tenía que ver con vivir el Evangelio, con mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la única manera de ser luz era que teníamos que arder primero. Y esa es la manera, la forma de ser luz. Y la invitación de Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa, resplandecer como luminares. Después hablamos de que hemos sido llamados a ser santos. Y que el llamado a la santidad no era una serie de reglas llena de prohibiciones, sino que santidad era ausencia de todo mal, pero ¿qué más había ahí? Presencia de todo bien. Y la invitación a la santidad venía de la misma persona de Dios. Por eso fuimos a Levítico, al Antiguo Testamento, y nos dimos cuenta que la santidad, dijimos ese día, tenía que ver con cosas muy prácticas. Con honrar a los padres, tenía que ver con un corazón sin ídolos, con adorar a Dios a su manera, con amar al necesitado, con trabajar para Dios, con vivir en integridad, con honrar al prójimo, sin acepción de personas. Y dijimos que la santidad era un tema ¿de dónde? Del corazón. Por lo tanto, si hemos de ser santos, tenemos que rasgar ¿qué cosa? El corazón. No el atavío externo, decía el profeta Joel. Y el día de ayer hablamos de que hemos sido llamados a un compromiso. Dios ha puesto por delante de nosotros un propósito. Estar comprometidos, y vimos en todo el capítulo 3, ¿con qué cosa? Con su palabra. Y dijimos que en esos tiempos peligrosos que dice ahí la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, ante el peligro del corazón, ¿qué necesitamos? Comprometernos con su palabra. Ante el peligro de la imitación, ¿se acuerda la práctica que usa el diablo? Imitando, confundiendo. ¿Compromiso con qué? Con la palabra. Ante el peligro de la persecución, de si vamos a hacer luz y vamos a ser santos, hay que pagar un costo. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? Pero persiste tú en lo que has aprendido, que desde la niñez, y nos animábamos como padres a pensar que vale la pena siempre invertir en nuestros hijos, vale la pena poner por delante, ante todo, querido padre, propósitos espirituales, ante todo y sobre todo,
Apoye a su hijo para que haga deporte. Apoye a su hijo para que se desarrolle en áreas artísticas. Apoye a su hijo para que tenga una carrera universitaria. Pero por sobre todo y ante todo, apóyelo en las cosas espirituales. Porque eso es lo que trasciende a la eternidad. Y terminamos diciendo que ante el peligro de mi opinión, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo era? Era útil. Y nos enseñaba, nos iba ahí mostrando nuestros errores, nos corregía. Es más, nos volvía a enseñar para no equivocarnos. Y en esta mañana, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, por favor, si me acompaña. Hemos de tener un compromiso con Dios, porque el cristianismo, querido hermano, es la única creencia en el mundo que demanda una relación personal con Dios, con Cristo. Hay personas que se dicen budistas y a lo mejor no tienen idea quién fue Buda. Hay personas que siguen una u otra creencia, pero no demanda una relación personal. Pero quien se dice ser cristiano no puede ser cristiano sin una relación personal con Cristo. Eso hace distintivo al cristianismo. Ahora, cuando hablamos de compromiso con Dios, es si existen compromisos importantes, si existen llamados importantes, llamado a ser luz, llamado a ser santos, llamado a estar comprometidos con su palabra. Hay un llamado que es supremo y tiene que ver llamado a comprometernos con la misma persona de Dios. Y lo interesante del capítulo 4 es que son las últimas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos deja el apóstol Pablo. Y lo interesante de este capítulo es que Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, yo ya estoy para empezar la mejor parte de la vida con Cristo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si lo podemos resumir en un concepto, le dice: ahora te toca ¿a quién? A ti. Y quizás esta mañana, a través del apóstol Pablo, Dios nos está diciendo: ahora te toca ¿a quién? A ti y a mí. ¿Y qué significa un compromiso con Dios? Fíjate el versículo 1, cómo empieza este concepto. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La forma en que está construida esa oración es la idea de un militar que se está retirando y toma al soldado que lo va que va a seguir dirigiendo y le dice: mira, te voy a decir, te he dicho muchas cosas. Te hablé en el capítulo 1 de ser luz, te hablé en el capítulo 2 de llamados a ser santos, te hablé en el capítulo 3 del llamado a ese compromiso con la palabra, pero si hay algo que no te puedes olvidar es de este capítulo. Si hay algo que tienes que poner atención son a estas palabras: te encarezco, te hago un llamado sublime. ¿Qué significa ese compromiso con Dios? Mira, compromiso con Dios en primer lugar, y este primer concepto lo paso muy rápido, porque mira qué interesante, Pablo vuelve a repetir el mismo concepto. ¿Qué es lo primero que le dice Pablo a Timoteo? Versículo 2, que prediques ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué lo va a hacer? Con la palabra. Redarguye, ¿con qué lo va a hacer? Con la palabra. Reprende, ¿con qué lo va a hacer? Con la palabra. Ya lo vimos en el versículo 16. Es como que está repitiendo los mismos ¿qué? Conceptos. Fíjate, exhorta. ¿Con qué va a exhortar? Con la palabra, con toda paciencia y doctrina. Y mira la razón que da. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, donde la palabra de Dios va a ser puesta de lado, dice Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Solamente lo menciono.
compromiso con Dios es un compromiso, según ese versículo, ¿con qué? Con su palabra. Ahora a mí me llama la atención que Pablo repite el concepto. Mira, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Los papás nos pedían varias cosas a veces, ¿no? Si los padres salían, mira, fíjate en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero las cosas que la mamá repetía eran las que había que poner atención, ¿o no? Bueno, fíjate de dejar cerrado esto, pero ni se te ocurra no apagar las luces, ¿no? Y te lo volví a decir. Y uno se podía olvidar de todo, menos de qué, de eso. Porque por algo lo estaba, ¿qué? Repitiendo. A mí me llama poderosamente la atención que versículos anteriores, Pablo le dice a Timoteo la palabra de Dios como lo que es útil, práctico para la vida, que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para tiempos peligrosos, y cuando va a terminar sus últimos consejos a Timoteo, le dice, compromiso con Dios, Timoteo, te lo vuelvo a repetir, es un compromiso ¿con qué? Con su palabra. Entonces ahí donde tenemos que quizás simplemente preguntarnos hoy otra vez, ¿por qué será tan repetitivo la palabra? Porque sabe, hermano mío, vuelvo a insistir, la Biblia hay que abrirla cada día, la Biblia hay que abrirla en cada momento, la Biblia hay que abrirla para cada decisión, la palabra de Dios tiene que ser, dijimos el día de ayer, ¿se acuerda? Esa lámpara que me indica ¿qué cosa? El próximo paso. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada día, Señor, ¿cuál es el paso de obediencia? ¿Cuál es el paso de crecimiento que tú quieres que yo dé hoy? Así que compromiso con Dios en primer lugar es compromiso ¿con quién? Con su palabra. En segundo lugar, fíjese versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo podríamos englobar estas 4 verdades en un concepto? Mira, compromiso con Dios no solo es un compromiso con su palabra, sino compromiso con Dios es un compromiso con nuestras responsabilidades. Si podemos resumir este versículo en un concepto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco, te hago un encargo supremo, comprométete con la persona de Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Compromiso con qué? Con su palabra. Timoteo, compromiso con Dios es un compromiso con tus responsabilidades. El día de ayer yo les decía que esta reflexión que hacía Oswald Chambers, que es fácil vivir la vida cristiana sin el sentido de Dios me ha llamado con un propósito. Porque cuando yo no pienso eso, ¿cómo vivo la vida cristiana? Porque el aire es gratis y nada más. No le rindo cuentas ¿a quién? A nadie. No soy responsable ¿de qué? De nada. Soy hijo de Dios y ahora a esperar que Él venga a buscarme. Así es el propósito de Dios para nuestra vida. Para nada. Dios nos ha llamado con propósito y ese llamado tiene que ver con propósito y ese propósito demanda responsabilidad. En este caso, las responsabilidades que Dios le pide a Timoteo en el contexto de tiempo en que está viviendo Timoteo, ¿cuáles son? Sé sobrio en todo. ¿Y cuál es el concepto de sobrio en todo? No seas imprudente, no tengas reacciones sin pensar, sé sobrio, piensa antes de responder. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo respecto a sus responsabilidades? Soporta ¿qué cosa? Aflicciones. ¿Te acuerdas en el capítulo 3, versículo 12? El que quiera vivir piadosamente, ¿qué iba a padecer? Bueno, Timoteo, mantente firme ahí. Tercer lugar, ¿qué implicaba sus responsabilidades? ¿Haz obra de qué? De evangelista. Es que, hermano mío, somos llamados a hacer ¿qué? Luz. Y eso tiene que ver con ese evangelio que nos salvó, ese evangelio que vivo y que comunico. Y termina diciendo, Timoteo, cumple ¿qué cosa? Tu ministerio. Aquí donde tenemos que ahora tratar de aterrizar
este concepto de compromiso con Dios, compromiso con mis responsabilidades. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Son las mismas de Timoteo? No, pues Timoteo hubo uno solo y que vivió en un tiempo particular. Pero si tuviésemos que pensar en responsabilidades generales, nuestra primera responsabilidad es ser hijo de ¿qué? De Dios. Ahí donde se aplica Colosenses capítulo 1, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, para que en todo tenga ¿qué cosa? Preeminencia. Es lo que dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron, Señor, ¿y cómo resumimos? ¿Qué es lo más importante? Ama a Dios ¿con qué? Con todo. Y la palabra que se repite ahí 4 veces, ¿cuál es? Todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Es que si no cumplimos nuestra responsabilidad como hijo de Dios, entonces no hay compromiso con Dios. ¿Y qué implica la responsabilidad como hijo de Dios? Comunión con Él. Amado mío, aún recuerdo las palabras de ese hombre. Me decía, cada mañana Dios golpea tu corazón y te pregunta, hijo, ¿vas a tener comunión conmigo? Cada mañana antes de empezar el día Dios te está ahí y acá estoy. No, pero tengo que trabajar. Y bueno, y empezó el trabajo y uno como que sigue escuchando, ¿no? Sí, pero ahora es momento de comer y si no comemos nos vamos a morir, ¿no? Y se sigue escuchando el golpe al corazón. Sí, pero ahora estoy de vuelta del trabajo a casa y tengo que estar con mis hijos y tengo que hacer cosas en casa. Y se sigue escuchando el golpeteo del corazón, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros? Pues, dame 15 minutos para distraerme un poco viendo algo de pelota, de lo que está pasando en el mundo. Y se sigue escuchando el golpe. Pero es hora de cenar. Y ya nos volvemos a dormir. Y lo triste es que esa rutina sigue al otro día, y sigue al otro día, y sigue al otro día. Compromiso con mis responsabilidades, en primer lugar, es ser hijo de Dios. Y un hijo ha de tener una relación personal con su padre. Cada día. Ahora, ¿cuál es el primer núcleo donde Dios nos pone? ¿De dónde salimos? ¿De un repollo? No salimos de un repollo, ¿no? ¿Cuál es el primer núcleo donde Dios nos pone? Es la familia. Y hemos de cumplir nuestras responsabilidades en ese primer núcleo donde Dios nos pone, la familia. Pablo mismo enseña a los líderes de la iglesia un principio. Si no gobiernas bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar qué cosa? La casa de Dios. ¿Y qué enseñanza hay ahí? Que yo no puedo ser en este círculo más amplio que se llama iglesia lo que no soy ¿dónde? En casa. Por lo tanto, ¿dónde debo cumplir mi primer responsabilidad? En casa. En casa. Pablo le dice a Timoteo, compromiso con Dios es un compromiso con su palabra, pero es un compromiso con tus responsabilidades. Hoy para nosotros, como hijo de Dios, un compromiso en comunión con Él. Un compromiso en nuestro círculo familiar. Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito marca ese principio. A mí me llama la atención cómo el Antiguo Testamento, cuando uno piensa, el otro día hablaba con un hermano, ¿no? Que las cosas que antes se escribieron ¿para qué? Para enseñanza nuestra, dice el libro de Romanos, se dice también 1 Corintios capítulo 10. Y si algo trata el Antiguo Testamento, son historias de familias que hicieron bien las cosas y de familias que fracasaron. Amado mío, si no aprendemos de ahí, ¿cómo vamos a aprender? Si no estamos cumpliendo nuestro rol como esposos, si no estamos cumpliendo nuestro rol como esposas,
si no estamos cumpliendo nuestro rol como padres, si no estamos cumpliendo nuestro rol como hijos, si no estamos cumpliendo esa responsabilidad primaria en el hogar. ¿Usted cree que podemos cumplir nuestras responsabilidades fuera del hogar? Imposible. Imposible. Dios, el hogar, ¿qué otras responsabilidades? Y ojo, a mí no me gusta pensar a veces en número uno, porque Dios no está peleando un ranking con nadie. Las responsabilidades están así y en todas está siempre ¿quién? Dios. Y ahora si tenemos que dar un orden claro, vamos de lo personal, vamos hacia afuera. Mi relación con Dios, mi círculo familiar, ¿en qué otro círculo Dios nos tiene? Acá en la iglesia. Y hemos de cumplir nuestra responsabilidad, ¿dónde? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia? ¿Asistir? Hasta la gente que está equivocada siguiendo una religión falsa, asiste. Así que yo creo que es más que asistir. ¿Ofrendar sería nuestra responsabilidad? La gente que va a la religión equivocada a veces da hasta más que nosotros. Así que va más allá que ofrendar. ¿Salir y anunciar a otros? Sí, puede ser, pero hasta los que están en una religión equivocada lo hacen. Mira qué interesante concepto, solo te lo menciono rápido. Jesús dice en Mateo 16, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿Quién la edifica? Entonces, si la iglesia le pertenece a Cristo y Él la edifica, ¿por qué hay tantas diferencias entre una y otra? Y aún nosotros mismos hemos pasado por periodos a veces de grandes cimas o de profundos valles. Porque la Biblia se interpreta y se complementa a sí misma. Un lado de la moneda, ¿cuál es? El Señor edifica, ¿qué cosa? Pero 1 Corintios capítulo 3 dice, pero cada uno mire como qué. Ahí está la responsabilidad. Él edifica a su iglesia, amén, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Timoteo, si vas a comprometerte con Dios, cumple tus responsabilidades. Y hermano mío, esa responsabilidad va más allá de asistir fielmente, va más allá de ofrendar fielmente. Tiene que ver con qué parte activa estoy cumpliendo en la iglesia del Señor reunida en este lugar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mira, hermano, gracias a Dios que nadie es imprescindible, solo el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Bueno, pero vivamos de tal manera de que seamos irreemplazables. ¿Me entiende la idea? Nadie es imprescindible, es correcto. Usted está, mañana no está, la iglesia del Señor sigue creciendo, pero viva de tal manera, cumpla de tal manera su responsabilidad, que el día que no esté, los hermanos digan, sí, es verdad, nadie es imprescindible. Uy, pero cómo se extraña al hermano y a la hermana, ¿no? Porque era fiel, porque asistía, porque visitaba enfermos, porque iba a los que estaban apartados, porque se preocupaba de necesidades, porque predicaba el evangelio, porque discipulaba, porque era luz, era santa. Cumplir nuestra responsabilidad. ¿Dónde más tenemos que cumplir nuestra responsabilidad? En nuestro trabajo. Hermano mío, si no somos responsables en nuestro trabajo siendo hijos de Dios, no estamos siendo luz. Ahí donde tenemos que ser íntegros. Integridad. Y en esta sociedad no somos de este mundo, es verdad. Pero estamos en él. Y mientras estemos en él, ¿qué tenemos que ser? Luz. Pablo le dice a Timoteo, compromiso con Dios es un compromiso con su palabra. Compromiso con Dios es un compromiso ¿con qué? Con nuestras responsabilidades. Versículo 6. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, ¿qué cosa?
Pablo aquí usa dos analogías para decir, Timoteo, yo ya voy a ¿qué? A morir. En Filipenses, en su probablemente, para hacer una cronología rápida, Pablo es encarcelado, primera vez, escribe las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Muchos estudiosos dicen que probablemente Pablo es liberado y nuevamente es apresado, desde donde escribe esta última carta, ¿no? Preso en Roma antes de morir. Si cuando estaba en su primer prisión, él dice ahí en Filipenses, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y partir con Cristo es muchísimo mejor, ahora sí estaba absolutamente seguro que ya se iba. Entonces él le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y la analogía que usa Pablo ahí es del animalito que va a ser derramado en sacrificio. Yo ya estoy como esos animalitos que en el Antiguo Testamento sacrificaban. Yo ya estoy entregado. Pero no era una resignación. Después dice, y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo ahí en el idioma griego es la idea de llegó mi momento. ¿Te acuerdas cuando Cristo decía, no ha llegado aún mi hora? No se refería a la hora de 10:30, ni la hora bíblica, ni ninguna de esas, ¿no? Era que no haya llegado su tiempo, su momento. Pablo toma ese concepto, dice, llegó mi momento de partir. Y la segunda analogía que usa ahí es la de un barco. Vamos a trasladarnos al puerto acá de Puerto Plata. ¿Y qué hace un barco cuando está ahí en el puerto? Está anclado y está atado. ¿Qué sería lo primero para que un barco zarpe? Elevar anclas y soltar ¿qué cosa? Amarras. Pablo dice, he soltado las amarras. Si compromiso con Dios es un compromiso con su palabra, un compromiso con sus responsabilidades, en tercer lugar, compromiso con Dios es un compromiso con la eternidad. Y no voy a gastar mucho tiempo aquí. Campbell Morgan decía algo muy interesante. Es este autor inglés. Si cualquier cosa que encuentre de él, léalo con confianza, ¿ok? Si el otro día le decía, tenga cuidado con lo que lee, no, ahí léalo con confianza, que no es inspirado por el Espíritu Santo, pero está bastante bueno, ¿ok? Él decía, nunca empiezo mi día sin pensar que ese día Dios pueda interrumpir mi día para Él empezar su día. Y él decía, yo no espero la muerte, yo espero a Cristo. Solo un concepto acá en cuanto a eternidad. A veces cuando pensamos en muerte, lo pensamos como algo, ¿qué cosa? Lejano, cuando me llegue la edad. Y a veces cuando parten personas que ya quizás han tenido una vida dentro de los parámetros que uno podría considerar normales, claro que duele, claro que hay tristeza, no como los que no tienen esperanza, pero es esperable dentro de todo. Pero ¿cómo te impacta la partida de alguien de forma imprevista? El año pasado falleció mi cuñada, un cáncer muy rápido, en cosa de meses, y fue algo que como familia nos descolocó. 31 años, 2 hijas, sirviendo al Señor, con el deseo de ir a otro país, a pastorear una iglesia. Y uno dice, a ver, que esto no estaba en los planes aquí. A veces vivimos como si fuésemos a ser eternamente terrenales. A veces vivimos como si hemos de caminar por esta tierra toda la eternidad. Pablo le dice a la iglesia en Colosas, ya que hemos resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, vivir con los ojos puestos, ¿dónde? En la eternidad.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, poner los afectos, ese es el concepto, en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en la de la tierra. Porque habéis, dice Pablo, muerto. O sea, ya no hago tesoros acá. ¿Dónde hago tesoros? Ahora, hermano, yo no le estoy preguntando, fíjese que una digresión ahí. Jesús nos pregunta y nos dice, donde esté el corazón, ahí va a estar el tesoro. ¿No? Dice, donde esté tu tesoro, ahí va a estar ¿qué? Todos tenemos tesoros, todos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿son terrenales o son eternos? Porque la segunda verdad es que el corazón sigue inevitablemente ¿a quién? Al tesoro. No nos equivoquemos. Compromiso con Dios es un compromiso con la eternidad. Un amigo que escribe poemas, él decía, Señor, ayúdame a vivir de tal manera que cuando muera, solo reste morir. Ayúdame a vivir de tal manera que el día que parta de este lugar, lo único que me quede pendiente sea morir. Porque he vivido pensando ¿qué? En la eternidad. Y no que cuando, tantas cosas que no hice. Y no desde el punto de vista terrenal, sino con enfrentar la eternidad. Amado mío, la eternidad va a ser bastante larga. Entonces creo que no nos equivocamos mirando allá. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿dónde? Entonces dice Pablo, el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Compromiso con Dios es un compromiso con su palabra, un compromiso con mis responsabilidades, un compromiso con la eternidad. Verso 6. Dice, porque yo ya estoy para ser, 7, he peleado la buena batalla. Ante saber que va a enfrentar la muerte, que es ese paso a empezar a gozar de la plenitud con Cristo. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es interesante estas tres expresiones. La idea están en un tiempo, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que da la idea de una acción hecha en el pasado, pero con consecuencias eternas. O sea, he peleado. ¿Cuándo la peleó? ¿En ese momento o antes? Antes. Por eso él está tranquilo. Le dice a Timoteo, yo peleé la buena batalla. Él no dice, acabo de acabar o estoy por acabar. Dice, he acabado. Disfruto que cumplí mis responsabilidades, dice Pablo. He guardado la fe. ¿Cómo podríamos resumir este concepto en uno solo? Compromiso con Dios es un compromiso con su palabra, con nuestras responsabilidades, con la eternidad. A mí me gusta pensar en este versículo como un compromiso con la cruz. Y cuando pienso en un compromiso con la cruz, es que si había un tema central en la vida y en el mensaje del apóstol Pablo, ¿cuál era? La cruz de Cristo. Porque no queremos hablar de otra cosa, dice Pablo a la iglesia en Corinto, que no sea de Cristo y ¿qué? Crucificado. Porque la palabra de la cruz, y él hablaba de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz. Una cruz vacía, obviamente, porque él hablaba de la cruz y de la resurrección, pero ahí estaba la centralidad del mensaje. Yo creo que de alguna manera Pablo se hacía eco de las palabras del Señor Jesús. Él tuvo un encuentro personal con el Cristo crucificado. ¿Te acuerdas qué había dicho el Señor Jesús a los que querían seguirle? Capítulo 9, versículo 23 del Evangelio de Lucas. Dijo a todos, si alguno quiere venir ¿en qué? Si alguno quiere cumplir el propósito, si alguno quiere ser llamado por Dios, o sea, todos los que somos salvos somos llamados por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Niéguese a sí mismo y tome ¿qué cosa? Su cruz, ¿cuándo? Y sígame. No lo voy, si quiere buscarlo, no vamos a gastar mucho tiempo ahí. Cada concepto de forma personal.
Yo creo que habla de un concepto de crucifixión. Pablo en el libro de Gálatas habla en 3 versículos de yo estoy crucificado. Capítulo 2, versículo 20, capítulo 5, versículo 24 y capítulo 6, verso 14. Ahora mira qué interesante, dice, he peleado la buena. Mira, interesante este concepto de he peleado la buena batalla. La palabra peleado es una palabra en el idioma griego de donde viene nuestra palabra en español agonía. He agonizado esa batalla. ¿Cuál es nuestra mayor lucha, hermanos? Bien honestamente, ¿dónde se produce el gran conflicto nuestro con Dios? Jesús lo graficó y nos dejó ejemplo para nosotros. Señor, que se haga ¿qué cosa? No la mía. ¿Cuál es nuestra mayor lucha, jóvenes, hermanos amados? Nuestra mayor lucha es con nuestra voluntad. ¿Qué distinto sería si tan solo existiese una voluntad en juego? La de Dios. Pero nosotros somos expertos en darle consejo a Dios. No, mira, lo vamos a hacer así esta vez. Espérame y vamos a probar. Déjame que pruebo y el próximo mes hablamos. Entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente salvación. Ese es el concepto ahí. Pero una vez salvo, él dice, ya no vivo yo. Ahora vive ¿quién? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He peleado la buena batalla. Fui capaz de no solo la cruz ser el lugar donde me encontré con mi Salvador, sino la cruz es el lugar donde cada día renuncio a mi voluntad. Amado, es una agonía muchas veces. Porque queremos nuestras cosas, queremos nuestros deseos y nos gusta hacer nuestra voluntad. ¿Se da cuenta que un compromiso con Dios es un compromiso con la cruz? Ahora fíjese el segundo concepto ahí en el versículo 7 dice, he acabado ¿qué cosa? La carrera. Ahora ese concepto de acabar la carrera es muy interesante. ¿Alguien de los que está acá corre o le gusta correr? ¿Cuál es el peor enemigo cuando uno corre? No es el viento, no son las tenis, no es el tipo de terreno. Nuestro peor enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos. Mira, a mí me gusta correr, aunque no se note mucho, me gusta correr, ¿ok? Y fue muy interesante, el año pasado no venía muy bien, traté de ponerme en forma otra vez porque me distraigo mucho, me gusta. Y claro, nosotros vivimos a 2.500 metros de altura ahí en México. Entonces traté de hacer un buen volumen y me estaba manteniendo ahí en unos 10 kilómetros. Fuimos a visitar a la familia en Chile, entonces de 2.500 metros de altura, ¿a dónde fuimos? Nivel del mar. Y si no sabe, si usted ha estado viviendo a nivel en altura y después va a nivel del mar, podía correr con Usain Bolt si quería, no tanto, ¿no? Pero salgo a correr y dije, tan mal no estoy. Y empecé con entusiasmo. En mi ciudad es muy parecido así a Puerto Plata, entonces me iba ahí a un malecón que había y estaba más o menos haciendo unos 15 kilómetros. Y me sentía una pluma, dije, no, voy a volver a México, voy a hacer 30. Bueno, volví a México y adivine qué pasó. Entre que las clases, que retomar actividades y pendientes, nos habíamos ido 2 meses a visitar la iglesia y la familia, entonces teníamos varios pendientes. ¿Y uno qué hace siempre con esas cosas que no nos gustan? Llámese dieta, actividad deportiva. ¿El lunes qué? Empiezo. No, mejor el otro lunes, el otro lunes. Y estuve así parado como 3, 4 meses. Entonces un día le digo a mi hija, Marce, vamos a correr porque ya no puedo seguir así. Y yo pensaba que claro, me había quedado con la idea de que iba bastante bien. Hermano, 1 kilómetro yo sentía que me moría. Ahí me iban a tener un lugar y ahí me iban a dejar. ¿Qué pasó? Y me había puesto una meta, hacer como mínimo
Yo dije, bueno, 5. Llevaba 1 y mi hija iba bien y yo decía, no doy más. El enemigo no estaba afuera. El enemigo no era el viento. El enemigo no era la altura. ¿Sabe cuál era mi principal enemigo? ¿Cómo cuesta terminar? ¿Cómo cuesta acabar? Cuando nos relajamos, cuando bajamos la guardia. Qué difícil es la curva de retorno cuando me he alejado de Dios. Cómo cuesta volver, ¿no? Pablo dice, he acabado, ¿qué cosa? La carrera. Hay enemigos. Entonces Pablo dice en Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado al mundo con sus pasiones y deseos. Ahí está la cruz. Han crucificado, la carne con sus pasiones y deseos. Termina el texto y dice ahí en el capítulo 4, verso 7. He acabado la carrera, he guardado la fe. Vivimos en un mundo donde nuestra fe es constantemente atacada. Vivimos en un mundo donde nuestra fe es constantemente puesta en tela de juicio. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme otra vez, sino en la cruz de Cristo. Cantábamos hace un ratito, en el monte Calvario estaba aquella cruz. Cruz que me salva, pero cruz que marca mi sendero cada día, porque un compromiso con Dios es un compromiso con su cruz. Toma tu cruz cada día y ¿qué? Sígueme. Cada día. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí. ¿Y yo qué? Yo al mundo. Amado, terminando este concepto, podría yo decir hoy, Señor, tengo un compromiso contigo, que me he comprometido con tu palabra. Tengo un compromiso contigo que puedo decir, he cumplido y cumplo cada día con todas mis responsabilidades. Señor, tengo un compromiso contigo, que tengo realmente un compromiso con la eternidad, que si hoy parto, lo único que me queda pendiente es morir. Tengo un compromiso con la cruz y puedo decir como Pablo, ¿he peleado la buena batalla? ¿O la mayoría de las veces soy más bien derrotado? ¿Puedo decir como Pablo, he acabado la carrera? ¿O damos la primera vuelta y ya hasta el próximo regocijo juvenil? ¿Puedo decir como Pablo, he guardado la fe? O quizás tendríamos que decir como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Porque ¿cómo dudamos? ¿Cómo nos cuesta confiar? ¿Cómo somos incrédulos? ¿Qué contradicción? Hemos creído en Cristo con relación a nuestra eternidad, pero ¿cómo nos cuesta creer para el día a día, no? En último lugar, solamente lo cito, versos 8. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe qué, hermano mío? Compromiso con Dios es un compromiso con su palabra, con nuestras responsabilidades, con la eternidad, con su cruz. Es un compromiso con su venida. Mira, si algo trastornó, si algo hizo una transformación en la vida de la iglesia primitiva, fueron dos cosas: la resurrección de Cristo y que Él volvía. Esos fueron los dos grandes lineamientos de la iglesia primitiva. Usted piense algo, los discípulos en Lucas 24, Cristo muere, resucita, pero aún están sin entender. Y están ahí encerrados en el aposento alto. Cristo se aparece, les dice ahí en Lucas 24,
pasa a vosotros? ¿Por qué estáis turbados si vienen a vosotros estos pensamientos? Quedaos en Jerusalén hasta que venga poder ¿de qué? De lo alto. ¿Cuándo vino poder de lo alto? Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el propósito? Testigos. Y esos discípulos que estaban encerrados y atemorizados, Hechos 17 dice, estos que trastornan el mundo entero en Tesalónica ya llegaron acá. ¿Qué hizo que la mente de los discípulos tuviese un cambio tan dramático? Cristo ha resucitado, pero no solo resucitó, como ahora está vivo, viene ¿por quién? Por nosotros. Y ellos estaban conscientes y Pablo decía, Él viene por nosotros. Hermanos, si Pablo creía que Él estaba cerca, ¿cuánto más nosotros? Ahora, Pablo acá no está teniendo una actitud de soberbia, sino él dice, yo estoy tranquilo porque yo amo su venida. Ahora, solamente para tocar un concepto aquí. A veces cuando hablamos de eventos futuros, nos ponemos a divagar sobre cuestiones del tipo, ¿dónde van a ser el anticristo? ¿Y cómo va a ser el anticristo? ¿Y cómo van a ser los juicios de las trompetas? ¿Y cómo van a ser los juicios de los sellos primero? Y ni hablar los últimos de las copas. Y hacemos acalorados debates. ¿Y quiénes van a ser los dos testigos? Y la tribulación, y cómo va a ser, y la marca de la bestia, y el chip, y el código. Y empezamos a hablar tanta cosa. Nosotros creemos que Cristo viene por su iglesia antes de la tribulación. ¿Amén? Entonces, ¿para qué estamos preocupados de lo que va a pasar en la tribulación? Si no vamos a estar. Mire, la iglesia de Tesalónica, Pablo le escribió algo precioso. Les dice, ustedes damos cuenta de que nos recibieron, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Amar su venida no tiene que ver con conocer eventos futuros. Amar su venida no tiene que ver con quiénes van a ser los dos testigos. Amar su venida no tiene que ver con la Unión Europea y la economía mundial y tantas cosas que hablamos. Amar su venida tiene que ver con amar y esperar ¿a quién? A Cristo. Él es nuestra vida. Amar su venida tiene que ver con que yo le espero a Él. Mira, hermano, cuando uno va a recibir visitas, ¿qué hace? Hasta se baña, ¿no? Nos preparamos. Claro, hay una expectativa. Vamos a recibir a alguien y limpiamos donde nunca habíamos limpiado, ¿no? Y preparamos todo. Ahora, imagínate si va a recibir un familiar que años que no has visto. ¡Wow! Ahora, los que hemos sido padres, a mí al menos me pasó, cuando nació nuestra hija mayor, mi esposa estaba en el hospital y cuando le iban a dar el alta el día anterior, me bajó un ataque de limpieza. El tema es que no terminaba más, porque me puse a limpiar donde no sabía que había que limpiar. Así que estuve hasta como las 5 de la mañana limpiando porque tenía que ir temprano a buscarla. ¿Por qué? Porque va a venir la hija. Alguien que había sido muy esperado, muy esperada y no dormí toda la noche. Es más, en ese tiempo tenía una cámara filmadora viejita y la abrí y dije, bueno, este es el día en que va a llegar nuestra hija a casa y iluminaba, o sea, filmaba el cielo, está por salir el sol. Miren las cosas que uno hace, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está a la expectativa, se prepara, la vida toma un sentido distinto porque viene. Amado mío, compromiso con Dios es un compromiso con su venida. Primera de Juan, capítulo 3, dice, ahora, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos ¿qué cosa?
Lo triste es 3 versículos antes. Dice, ahora hijitos tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? La venida de Cristo o provoca confianza o provoca vergüenza. El problema no es de la venida, el problema es mi corazón. Compromiso con Dios, compromiso con su palabra, compromiso con nuestras responsabilidades, compromiso con la eternidad, compromiso con su cruz, compromiso con su venida. Él viene por nosotros, hermano mío. ¿Le vamos a esperar como corresponde? Señor, gracias por este tiempo. Hemos sido animados y exhortados por tu palabra. Hemos sido llamados por tu persona. Padre bendito, nos has salvado a través de la cruz, pero no para ahora seguir viviendo la misma vida que teníamos. Nos rescataste de esa forma de vivir vana. Nos has dado ahora un propósito. Padre, hemos sido llamados a más. Padre, terminando este tiempo, que como iglesia hemos sido animados por tu palabra, cada uno de nosotros entiende que ha sido llamado a más. Todos hemos sido llamados, Padre, a cumplir el propósito que tú tengas para nuestra vida. De forma general hemos sido llamados a hacer luz y de forma particular cada uno de nosotros ha de preguntarse, Señor, ¿dónde y cómo quieres que sea luz? Padre, de forma general hemos sido llamados a ser santos y cada uno en su forma particular hemos de preguntarnos, Señor, ¿en qué cosas tú quieres que yo siga creciendo en santidad? Hemos sido llamados, Padre, a tener un compromiso con tu palabra, porque en ella está el consejo que transforma el alma. Pero, Señor, no solo es un compromiso con tu palabra, sino con tu persona. Padre, que tu venida sea lo que nos motive a vivir de acuerdo a ese propósito. Hacemos eco de las palabras de Pablo. Señor, que andemos como es digno del llamado con que hemos sido llamados. Que estemos a la altura de tu llamamiento santo. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.